El síndrome de burnout en inglés o el síndrome del quemado es un tipo de estrés laboral, un estado de agotamiento físico, emocional o mental que tiene consecuencias en el individuo. Generan altos niveles de estrés agudo y eso quema a la persona. Entonces te agota. Las mamás sobreprotectoras, la supermamá que quisieran resolver todo, se queman. Pero el deterioro, nos contaba Diana, no fue solo físico. El desgaste mental y la poca iniciativa también aparecieron. Y la acompañas a la escuela, a las clases, el comité de padres de familia, que las tareas extracurriculares, que los cursos adicionales, y todo tiene que ser perfecto. Y si no, la primera que se estresa es una. Ya cuando alguien te habla sacrificio de los roles de paternaje o maternaje, ya tiene por ahí el síndrome del quemado. Y amigos, bienvenidos al mediodía. Hoy es martes y como siempre tenemos un tema de interés para toda la familia, pero hoy estamos dedicando este programa a esas mamás que son trabajadoras, a esas mamás que están en casa, que se esfuerzan cada día por sacar adelante a sus hijos, a sus esposos, por supuesto, a las mamás agotadas. Y ya nos acompaña nuestro compañero Arturo Barriga, que está cada vez más sano Por en supuesto este que sí. Después de haber superado una migraña a nivel 10, bueno, estamos ya ahora 100% aquí para estar con ustedes, por supuesto, acompañándoles en este programa que es impresionante, yo creo, para todas las madres, para quienes vayan a ser futuras madres también, y para quienes seamos familiares de quien, por supuesto, también ejerce esto que yo digo que es muchísimo más que cualquier profesión o cualquier oficio. Este de ser madre, este propósito único en muchísimos casos. Y sobre todo para los papás, porque es importante decirles a ellos, están cumpliendo ustedes también las tareas, los roles que están asignados en el hogar, porque no todo lo tiene que hacer la mamá. En el hogar todos tenemos que colaborar, papá, mamá y por supuesto los hijos. Así que este programa está dedicado a la familia ecuatoriana. El saludo también desde aquí a todos los compatriotas que están fuera del territorio nacional, en España, en Bélgica, en Italia, que nos siguen a través de las redes sociales y por supuesto porque allá también hay mamás agotadas, sobre todo por el trabajo que se exige muchísimo más fuera, cuando uno está fuera de las fronteras. Es increíble porque uno a veces escucha nada más qué es lo que tiene que hacer una madre durante su día y queda bastante espeluznado porque en muchos casos no les ayuda a nadie. Lo hacen solas, se levantan a las 5 de la mañana y recién pueden acostarse a eso de las 12 o 1 de la madrugada, Vanessa. Eso es un día, una jornada que parecería interminable para quienes no las tenemos de ese modo, no las podemos entender. Decimos, ¿cómo lo logran? Bueno, hay consecuencias. Así es, la mamá es la primera que se levanta y la última que se acuesta. Así que desde aquí ya el mensaje para que todos tomemos conciencia de que anímicamente a veces la mamá no alcanza a hacer todas las tareas y este viaje es sin retorno. Empieza la mamá a deprimirse, empieza la mamá a sentirse mal, incomprendida, cansada. ¿Qué puede hacer en estos casos? Nosotros tendremos a 2 expertos que nos ayudarán a despejar todas sus inquietudes. Importantísimo saber que hay ocasiones en las que no solamente no hay ayuda necesaria, sino que no se dejan ayudar. Ese es otro problema. Eso también pasa. Hay muchas veces en las que mucha gente quiere intervenir, dar una mano, pero ciertas personas tampoco se dejan, creen que ellas son las únicas personas que tienen en este caso la posibilidad de poder educar a sus hijos. Y que lo hacen bien, o sea, que están pensando que no lo hace nadie más porque no lo van a hacer como la mamá lo hace. Nadie, amiga televidente, lo va a hacer como usted lo hace, pero déjese ayudar, que todos formen parte de la crianza de los hijos y el mantenimiento del hogar. Y es que las consecuencias luego son graves para los chicos. Por supuesto, si es que una madre no está bien, Vanessa y amigos televidentes, imagínense ustedes cómo va a poder y con qué tiempo va a poder educar a sus hijos también, porque tiene que estar 100% metida en este tema, ¿no? En este tema de ser madre. Y el padre también, cuando el padre también se haga cargo, bueno, yo creo que las cosas van a ser distintas y mucho más sencillas. Este síndrome también suele pasar en los padres, en menor medida, pero también les pasa. Se ha calificado como el síndrome de burnout o el síndrome del quemado y tiene que ver con este estrés que producen el sinnúmero de actividades o de cosas que tenemos que hacer en nuestra jornada. No solo se aplica, y hay que decirlo, para las mamás, sino también para otros profesionales, por ejemplo, los policías, los bomberos también, que están en esta tarea exhaustiva durante la jornada diaria, pero se aplica a las mamás y es importante conocer cuáles son los síntomas, qué podemos hacer al respecto. Así que, ¿te parece, Arturo, si iniciamos con eso? Claro que sí, es que de todo eso hablaremos aquí y usted es el principal invitado. Mamás agotadas es nuestro tema de hoy. Bienvenidas, bienvenidos.
El síndrome de burnout, en inglés, o el síndrome del quemado, es un tipo de estrés laboral, un estado de agotamiento físico, emocional o mental que tiene consecuencias en el individuo, según nos explica Jorge Luis Escobar, psicólogo clínico. Se generan altos niveles de estrés agudo y eso quema a la persona. Entonces te agota. Las mamás sobreprotectoras, la supermamá que quisieran resolver todo, se queman. La gente se quema. Entonces el síndrome del quemado nace como una parte descriptiva de las personas que realizan actividades humanitarias y luego se traslada a muchas otras. La parte laboral también existen empleos que queman mucho a la gente. Las personas que poseen el síndrome del quemado presentan ciertos signos de alerta que afectan su salud y su entorno laboral. Bebe mucho, farrea mucho para distraer ese alto nivel de estrés. La realidad es que no lo resuelves ahí, ¿sí? Pero se da. Violencia, se incrementan los niveles de irritabilidad, insomnio, distanciamiento en las relaciones de pareja. El síndrome del quemado afecta mucho en las relaciones laborales. Hay conflictos a nivel laboral, ¿no? El nivel de estrés al elevarse, vas a ver más los defectos que las virtudes de la gente. Va a ser muy irritante la persona. Para poder afrontar este síndrome, es importante que la persona se calme y tome conciencia de que no siempre puede resolver los conflictos de los demás. Afronte la realidad. Usted tiene que saber hasta dónde le alcanzan sus recursos. Si no le alcanzan sus recursos, diga no puedo o no quiero. Y si eso tiene un costo adicional, que es quedarse sin empleo, que mucha gente le teme eso, tenga la realidad que no lo van a dejar sin empleo, simplemente va a cambiar la dinámica de la interacción laboral. Las madres de familia son propensas a sufrir el síndrome del quemado debido a que por circunstancias de la vida han tenido que afrontar solas la crianza de sus hijos. Si tú te sobrefuerzas por creer que así eres buena mamá, ese es el concepto que te estresa. Entonces, la buena mamá es la que se ama a sí mismo y ama a su hijo, en la misma medida, no más. Eso va a permitir un equilibrio. Pero cuando uno dice que yo doy todo por mis hijos y yo he sido más madre que mujer, ojo, eso no es saludable. Usted es primero mujer y madre, póngalo en equilibrio si quieres, pero no puede ser más mujer que madre porque después le vas a demandar a tu vida y a la vida de tus hijos que hiciste un sacrificio. Ya cuando alguien te habla sacrificio de los roles de paternaje o maternaje, ya tiene por ahí el síndrome del quemado. Atención a lo siguiente, la madre perfecta no grita, la madre perfecta no se desespera, no pierde la cordura, pero sobre todo no existe. Este programa está dedicado entonces para las mamás ecuatorianas que se encuentran en este momento tal vez un poquito cansadas. Y ya nos acompaña nuestra primera invitada del día, ella es Ivonne Jacome, psicóloga. Muchísimas gracias por su presencia. Yo espero que demos muchas alternativas y muchas soluciones para todas esas mamitas que están en casa y que están a punto, Arturo, de perder la paciencia. Por supuesto que sí. Hola, bienvenida. Como Muchas gracias, siempre, a los Arturo. tiempos, ¿no? A los tiempos, Juntos juntos a los tiempos. A los tiempos. Qué bueno que venga, le agradezco un montón. Y por supuesto a todos ustedes por vernos. Las líneas ya abiertas, 3970-822 o 3970-813. También a través de Facebook Live, todas sus preguntas serán respondidas aquí. Y si quiere, por Twitter también, al mediodía, hashtag al mediodía o al numeral al mediodía. Importantísimo hablar de esto, yo creo que para quienes además están a punto de esperar un hijo, la llegada de un hijo. ¿Cómo podemos verle a este síndrome sin asustarnos antes de que llegue el niño? La verdad, el síndrome no aparece antes. Aparece realmente una vez que los niños nacen, porque sí, en realidad nace en el periodo de la adaptación, no duerme sino cada 3 horas, ¿no es verdad? Y si no tienes ayuda, el agotamiento de una mujer es sumamente alto, igual del padre, ¿no? Al mismo tiempo, por eso es que tienes un periodo de maternidad para poder precisamente descansar, estar con el niño, etcétera. El problema realmente del quemado, síndrome del quemado, que es un término legal, no psicológico, en realidad nace por agotamiento laboral, que generalmente es donde nos enfocamos nosotros, ¿cierto?, a trabajar dentro de las organizaciones en planes de acción para mejoramiento del ambiente laboral. Entonces, el ambiente laboral lo hacen 3 cosas, ¿no es cierto? Primero, el líder,
¿Ya? Luego la organización como tal con sus políticas y con todo esto, y luego el grupo al que nos pertenecemos. Entonces, todo esto hace que una persona pueda sentirse motivada y desafiada. Si lo llevamos hacia el lado de las madres, es un desafío, es una motivación enorme el hecho de tener un hijo, ¿sí? Entonces, todos asumimos ese rol con mucho entusiasmo, ¿no es cierto? Un nivel altísimo de energía. Pero ¿qué ocurre? Con el transcurso del tiempo vamos desgastándonos. ¿Qué pasa cuando una mujer, ¿no?, que es el mayor número de casos, trabaja en un horario, ¿no es cierto? Y también tiene hijos. Y además somos parte de una sociedad tan machista, ¿no?, que la mujer llega a hacer quehaceres domésticos, a controlar tareas, a mirar que los niños, etcétera, hasta el baño, para luego terminar acostados. ¿Qué pasa con ella? Con el transcurso del tiempo y en estas rutinas, ¿no es cierto?, donde te embulles, ¿qué llega a ser otra persona? A dormir, descansar, comer y dormir, ¿no es cierto? Ya, ver televisión en el mejor de los casos y quedarse dormida. Pero la madre tiene estos roles ya implícitos. Entonces ya la jornada de trabajo no son 8 horas, la jornada se alarga, ¿no es cierto? Claro que tienes un corte de una rutina, pero estás inmerso en otra. Y viene el agotamiento físico, pero también el agotamiento mental. Y tal Mental vez y ese emocional. es el más peligroso. Por supuesto, por supuesto. El mental, porque hay un momento de saturación en el que ya la persona dice, empieza a cuestionarse. No soy lo suficientemente buena, porque los niños bajan el rendimiento en la escuela, pese a que estoy controlándoles. No soy suficientemente buena porque los niños son adolescentes y ahora resulta que están metidos con malas amistades o en problemas de alcohol, de drogas, etcétera. Entonces, y viene el sentimiento de culpa, exacto. Y en ese momento ya no es, ya es darle la vuelta también durante la noche, la madrugada y en el momento de trabajo, ¿no? Porque no nos desgregamos de la casa, entonces empezamos a elucubrar, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer con esto? O sea, ¿cómo voy a superar esto? Y además está, ¿no?, la consigna de ser la buena mamá, lo que decías hace un momento, ¿no? Madre perfecta. ¿Hay alguna edad de los niños en el que la madre se empieza a dar cuenta, o el padre, en el caso de que así sea, que empieza a tener estos síntomas? Es que no importa la edad de los hijos. Pero puede haber, es decir, si tengo un niño de 1 año y otro de 3, seguramente en ese momento vaya a empezar a sentir este tipo de cosas, ¿no? Pero además está la relación entre nosotros, ¿no? Cuando decimos, yo era muy tranquilo de niño y era muy obediente, y resulta que tengo un terrorífico, ¿no?, niño que no descansa y que no sabemos de dónde se desconecta la pila, porque es impresionante, tiene tanta energía y brinca y brinca y brinca todo el día, ¿no es cierto? Entonces, y muchas veces esta persona mientras trabaja tiene llamadas de la casa, tiene llamadas de los abuelos o de la persona que le cuida, no quiere hacer los deberes, no quiere bajarse del árbol, no quiere hacer tal cosa. Entonces, es un tema donde realmente hay descontrol. En el momento que hay descontrol, ¿no es cierto?, porque no tienes la capacidad de estar en 2 partes al mismo tiempo, entonces comienza este agotamiento que, decimos, es mental, pero también es emocional. Ya vamos a revisar cuáles son los signos de alerta también, o las llamadas de auxilio que está dando la mamá, tal vez, para que el resto de la familia se ponga atenta, la gente que está viendo en este momento al mediodía. Javier Latorres, nuestro primer contacto telefónico, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Vea, mi estimada, yo quisiera dar una opinión con relación a la participación de los padres en la crianza de los niños. No quisiera que les satanicen, porque siempre todos los programas satanizan a los hombres malos, los hombres que no colaboran, etcétera. Al contrario, ya el hombre moderno ya es diferente y participa en la crianza de los hijos, ¿sí? También tiende a veces a tener ese síndrome de quemado. Y hay de todo, o sea, hay hombres buenos, hay hombres malos, hay mujeres buenas, hay mujeres malas, y particularmente tengo un caso de una mamá que jamás hizo responsable de su hijo por irse con otra pareja, y el papá era taxista y se le llevaba al niño chiquitito a recorrer con su taxi a buscar clientes porque el papá era el que le criaba al niño. Entonces, esa parte sí es importante que resaltemos, que hoy por hoy papá y mamá ya se hacen cargo de los niños de manera igual, y en muchos casos hasta el papá con mucho más fuerza.
Muchísimas gracias, Javier. Sí, entendemos que hay casos y casos. No es nuestra intención satanizar también a los No, ni papás, generalizar. a los papás que están sobre todo cumpliendo su rol y que hacen más tal vez de lo que deberían, porque también hay mamás que tal vez se ausentan más del tiempo necesario del hogar. Entonces, el programa es para dar algunas aristas, algunas recomendaciones y, por supuesto, para que nosotros nos identifiquemos en cada caso y hagamos las cosas mucho mejor, Ivonne. Así es. No podemos generalizar jamás el tema de decir que este síndrome es únicamente ocurre con las madres. Por eso comenzamos diciendo que es un síndrome de quemado dentro de una organización de trabajo y son hombres o mujeres. Porque hay padres que asumen directamente este rol, ¿no es cierto?, de la crianza también, o la comparten. Pero por el hecho de ser una tarea compartida, de todas maneras es demandante. Claro que sí, por Y si supuesto. tienen, por ejemplo, hijos que oscilan en edades, que los unos muy pequeños, que los otros adolescentes, o sea, hay una brecha generacional grande entre ambos, que no es fácil controlar. A veces es más fácil controlar al niño pequeño porque le puedes dar normas, Al reglas, final las etcétera, órdenes, ¿no? ¿no? Te cumplen la orden de una Así es. u otra manera. El En otro te la cambio, cuestiona. Exactamente. ¿No? Ahora, de esta generación también dicen que son mucho más cuestionadores los chicos, entonces se supuesto. torna también un poco más difícil el tema de solo ordenar. Exacto, y Ahora eso no hay es que malo. explicar. Así no sé es. cuán bueno o malo sea, pero vamos a responderlo después de esta llamada y le damos Ok. la bienvenida a Teresa Astudillo desde Cuenca. Hola Teresa, ¿cómo estamos? Muy bien, quiero felicitarles por el programa, les veo todos los días y lo que dice en realidad la doctora, a mí me parece que deberíamos compartir con todas las personas. Yo trabajé desde muy niña, nunca tuve un fin de semana, nunca salí de paseo, nunca me di una vuelta para mí, trabajaba mañana, tarde y noche. Entonces ahora que estoy enferma de la cabeza y el doctor dice que fue por exceso de trabajo, tuve que quedarme en la casa. Eso. Gracias Teresa. Quisiéramos preguntarle algo a Teresa. Quizás, Teresa, ¿cuántos años tiene usted? 55. ¿Cuántos hijos tienes, joven, usted, Teresa? Un hijo tengo. Tan solo uno. Y tenía estos problemas de ocuparse del niño, del trabajo y de la casa. Claro. Y ahora las consecuencias usted ve que son estas, ¿no? ¿Tiene algún tipo de dolencias? No, no dolencia, no, sino que me dijeron que yo tengo estrés profundo. Estrés profundo. Ah, mire usted. Bueno, aquí no se vaya, Teresa, porque le podemos dar algún buen consejo. Ahora, y lo importante también, Arturo y amiga televidente Teresa, es que nunca es tarde tampoco para disfrutar de la vida. Me imagino que su hijo también ya estará un poquito más grandecito, así que aproveche, pida vacaciones, váyase de viaje, pase la tarjeta por algún lugar y váyase lejos a quitarse el estrés. Podría ser una recomendación. Esa es una de las recomendaciones más importantes porque el cambio de rutina, pero la rutina que nuevamente nos lleva a disfrutar, a alegrarnos la vida, a reunirnos con gente positiva, ¿no? Porque recuerdan que veíamos previo a esta entrevista el hecho de que la gente por lo general acude a amigos a tomar, ¿no? A veces a automedicarse. Y eso profundiza ¿no? la depresión. Por supuesto, porque mezcle alcohol con un antidepresivo o mezcle alcohol con cualquier tipo de droga, ¿no? Es una bomba. O sea, para dormir, por ejemplo. A veces te recetan medicamentos para dormir y la persona se rehúsa, ¿no? a llegar a tomarlos en el horario que le piden. Porque dice, la verdad no me da efecto, me voy a tomar otro. Yo recuerdo que el alcohol me da sueño, entonces voy a tomarme un poquito de alcohol y puede sumirse en un problema súper serio, ¿no? Un cóctel que le puede llevar a la muerte. Entonces, son este tipo de cosas, o sea, un cambio de rutina. Ustedes recuerdan que hace tiempo se hablaba mucho de la pausa activa dentro de las organizaciones, porque hasta ergonómicamente la persona que pasa sentada mucho tiempo tiene problemas, ¿no? Si es que no se distrae de otra forma. La pausa activa son 10 minutos de hacer ejercicios de respiración, de postura, de elongación del cuerpo, etcétera, que realmente distraen, entre los compañeros se ríen, ¿no es cierto? Y hay una dinámica distinta. Por otro lado, comer saludablemente es algo vital, porque las personas por ansiedad comienzan a comer a todas las horas y no precisamente cosas que son saludables, ¿sí? Entonces, por otro lado, comienzan a fumar, ¿no? Ese es un hábito que es un
poco complicado también luego pues deshacerse de él. Entonces es importantísimo crear espacios. Si los hijos son pequeños, crear un momento de vacaciones, pero no olvidarnos de un factor que es importantísimo, porque este agotamiento también lo llevamos hacia la casa. Y verán que es súper fuerte. Si tiene un ritmo de vida así, ¿cómo se ocupa de la vida de pareja? Claro. Porque enseguida aparece la falta de deseo, ¿no? Y esto nos va causando un problema porque es no quiero estar con mi pareja. El acelere de la vida es un problema, ¿no? Hay que darle pausa, hay que quitar el pie del acelerador, Vane, a veces. Y vamos a preguntarle en este momento a nuestra amiga televidente María Esther, que nos llama desde Quito, si ella es una mamá agotada. María Esther, buenas tardes. Muy buenas tardes. Señorita, yo soy abuelita. En primer lugar, les felicito, pero tremendamente por el programa. Y aprovechando que está allí la doctora, yo sí quisiera que traten ustedes de tomar muchos temas que es muy importante para la ciudadanía saber. Estoy de acuerdo de que las mamás, últimamente al menos las que en verdad se creen mamás perfectas y trabajan, yo quisiera que la doctora trate de explicar en el sentido de que qué papel hacemos nosotras las abuelitas. Yo me catalogo una de las abuelitas que adoro a mis nietos, ayudo a mis hijas en la crianza de sus nietos, pero no de las abuelitas consentidoras, sino que más vale de las abuelitas que hoy en día que estamos viviendo esta locura del internet, de los celulares, de los juegos, X cosas, ustedes saben muy bien, uno trata de ayudar en lo posible a corregir mientras justamente las hijas estén trabajando en que los chicos coman a su debida hora, comida nutritiva, no pierdan el tiempo en estos programas, hagan deberes X cosas. Y lo duro, y como les digo, lo duro y lo para nosotros las abuelitas, en este caso para mí, es el no reconocimiento muchas veces de las madres, porque llegan de noche y obviamente los nietos, ¿qué es lo que dicen los niños? Les reciben a los padres, a la mamá principalmente, con un amor y comienzan a decirle, mami, mi abuelita ya me ayudó a hacer los deberes, mi abuelita ha hecho tal comida, mi abuelita esto, mi abuelito esto otro. Es como que llegan las hijas a tener hasta, como le digo, un celo en ese sentido hacia su propia madre y no reconocer. Ya, independientemente de esto, también yo quería, no estoy de acuerdo con el señor que participó en Denantes al decir que ustedes satanizan tal vez solo a los hombres, no, pero toda la vida, sinceramente, toda la vida, la que ha prevalecido en el hogar, antes, hoy y tal vez a futuro, es la madre. No son todas, pero son las madres, porque los padres, más vale muchos, dan mal ejemplo a sus propios hijos. Con el celular ya no hay diálogo en la mesa, ya no se puede conversar, les preguntan algo a los papás, los chicos molestos les contestan y ellos mismos caen en el juego esto. Pregúntale a tu mamá sabe, yo no sé, no me molestes, X cosas. Señorita, yo termino con ello, les felicito de todo corazón, pero topen estos temas que es muy importante. Gracias. Gracias, María Esther, y le invito a seguir en la línea telefónica. Nuestros compañeros en producción también le podrían recetar esos temas que usted tal vez tiene dudas o inquietudes para abordarlos más adelante. Muy importante, y desde aquí le mandamos un abrazo enorme a las abuelitas y a los abuelitos, porque ellos también construyen y hacen patria a través del ejemplo, a través de su trabajo esforzado con los niños y niñas de nuestro país. Así que estaremos hablando más adelante también sobre estos tópicos que usted ha topado, pero tenemos que hacer una pequeña pausa porque otro invitado importantísimo está aquí en los estudios del Mediodía. Ya volvemos. Nuestro tema de hoy
hoy, mamás agotadas y, ¿por qué no? En el caso de que sea también la situación, papás agotados, no importa. Así que su invitación está hecha para que participe activamente aquí en nuestro programa. Ya tenemos a nuestro siguiente invitado, otro de los expertos que con cariño nos da muchas y valiosas recomendaciones cada vez que viene a los estudios del mediodía. Él es Luis Arocha Mariño, es neurotecnólogo y, como siempre, pues gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Y ya estaba observando que estaban hablando de lo malo de lo bueno. Porque todo lo bueno tiene un lado malo. Así es. Y eso es una de las cosas que tenemos que cuidar. Lo bueno en este caso, tener un hijo, por ejemplo. Una familia, un esposo, o sea, hacer una pareja, después convertir esa pareja en familia, tener un proyecto, todo eso es lindo, vivir ese proyecto día a día, trabajarlo. Ver cómo crecen, por lo menos los muchachos, cómo crecen como un arbolito, ¿no? Claro. Que comienzan muy inquietos, no saben para dónde van, y entonces el rol de los padres precisamente es, hey, mira, hay que encauzar esa vitalidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en la medida en que la mujer, de alguna forma, se emparejó en los derechos y se emparejó en la posibilidad laboral, bueno, se quedó con una doble carga. Exactamente. El problema es que se quedó con una doble carga. Se le multiplicaron las tareas. De un día para el otro. Y ahora... Claro. ¿Por qué? Porque el hombre, como decía anteriormente en el segmento anterior, ¿verdad? El señor que decía, nos están satanizando. Cosa que es el peligro, es lo malo de lo bueno. Cuando tú rompes el equipo, porque no me cansaré de insistir siempre, una pareja, una familia es un equipo. Igualito como un equipo de fútbol, como un equipo de qué otra cosa, de tenis, de básquet. Es decir, tiene que haber coordinación de las actividades que además tienen como característica que son actividades diferentes. Por supuesto. No pueden ser las mismas actividades. Cada uno tiene que tener su rol clarito y su actividad clara para que luego, pues, es como un reloj podría ser la casa, ¿no? Cada pieza tiene que funcionar armónicamente porque si no, el reloj no da la hora. Exactamente. Hay que engranar. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido con esto de que hombre y mujer salen a trabajar? Que se han ido distanciando en el trabajo de equipo. Entonces, el hombre dice, bueno, eres tú la que se tiene que ocupar de los muchachos. Y la mujer le dice, oye, pero yo trabajo también, necesito de alguna manera tu cooperación. Pero él no sabe cómo cooperar, ¿verdad? Por su propio diseño biológico. Entonces hay que entrenarlo. Claro. Los hombres hay que el hombre entrenar. también tiene que entrenarse. La mamá biológicamente van apareciendo sus funciones. Para el hombre va a ser más difícil. Esto es importante darse cuenta. Yo creo que es neurálgico. Sí, sí. Tiene que ir aprendiendo de sus tareas también. Y me gusta la palabra que no sea educarle ni enseñarle, sino entrenarle. Creo que es... Entrenarle. ¿Por qué? Porque tiene que aprender hábitos. Muy importantes los hábitos. Los habíamos descuidado. Pero los hábitos son claves porque forman parte de esa memoria automática que nos permite hacer cosas, ¿no? Hay que educarlo en las emociones y los sentimientos. Hay que educarlo en los valores. Hay que educarlo en las creencias. O sea, son una serie de cosas complejas porque los seres humanos somos el animal más complicado que hay en la vida, ¿no? Hay Jared Diamond, que es un gran investigador, bueno, de todas las cosas, creo yo. Él dice, el que crea que va a encontrar respuestas sencillas a sus problemas, se va a tener que mudar de planeta, porque aquí la cosa es complicada. Por supuesto. ¿No? Y si es que no haces el equipo, no sales adelante. Es imprescindible entonces hacer un buen equipo. Nosotros le damos la bienvenida ahora a Gloria Gutiérrez, quien también nos está llamando desde Quito. Hola, Gloria. Buenas tardes. Aló. Hola. Buenas tardes. Estoy mirando su programa. Realmente es muy interesante. Qué bien, le felicitamos, le agradecemos en realidad por vernos. Y en realidad yo siempre admiro los programas que ustedes tienen. Muchas gracias. Adelante, Gloria, le escuchamos. Miren, realmente yo estoy un poco sorprendida porque, bueno, yo ya tengo 62 años, ¿no? Y entonces realmente las mamitas de antes nos hacíamos 8. Realmente ahora yo no sé por qué tan agotadas están las mamis. Sin embargo que ahora la tecnología tienen todo. Lavadoras, secadoras, bueno.
Ajá. y pañales listos. Antes nosotros tenemos que lavar el pañal de tela. Por supuesto. Y realmente todo era, digamos, no teníamos ayuda del esposo inclusive, porque ellos eran... Sí, le escuchamos, escuche por el teléfono mejor que por la televisión, Gloria, para Allá. poder conversar más fluido. Allá, muy bien. Sí, entonces lo que le decía es que realmente antes nos hacíamos, como le digo, teníamos doble jornada y realmente todo era, digamos, la mujer. Claro que sí. Y entonces yo pienso que tienen que verificar, digamos, tienen que ordenar su horario de trabajo, de hogar, de esposa, de madre y de todo, ¿no? Gloria, tiene un punto importante aquí. Antes se tenían por lo menos 4 o 5 hijos. Exactamente. Y este tipo de síndromes quizás existían, pero no estaban, no estaban capitalizados, no estaban formalmente aplicados. Ahora, bueno, se les da nombre, pero ¿será que esto también es un tema de novelería? En gran medida, el burnout es un término que se inventó para las organizaciones. Cuando las organizaciones pensaron a exigirle cada vez más a sus empleados, a sus obreros, alargar las horas. Hay que ver lo que costó la lucha de las 8 horas que vamos a celebrar dentro de poco, el Día del Trabajador. Así es, ya la próxima ¿verdad? semana. Fueron luchas a muerte para conquistar esos derechos. Interminables. Pero esos derechos se fueron como disolviendo y ahora estamos nuevamente ante una exigencia, una sobreexigencia de los empleadores sobre los empleados. De hecho, no es infrecuente que uno vea visitos en la prensa que te dicen entrenado para trabajar bajo presión. Claro, es un requisito ya. Eso. El requisito, claro. ¿Verdad? ¿Y qué tanta presión es legal que aplique? Claro, eso es un abuso, realmente es un abuso. Pero eso se llevó también a la familia. Cuando, al aparecer los electrodomésticos, porque esto está estudiado, los electrodomésticos empezaron a aparecer por allá, creo que por los años 40, algo así, ¿no? Ajá. Que empezaron a venderse elementos eléctricos que facilitaban el trabajo de las mujeres. Ese tiempo que les quedó a las mujeres, en lugar de ser aprovechado para la educación de los hijos, el cuidado de la casa, etcétera, etcétera, que yo creo que habría que pagarlo. Por supuesto. ¿Verdad? Se dedicó a que, bueno, ahora la mujer también puede trabajar. ¿Por qué? Porque cambiamos el concepto de que lo material se hizo más importante que lo espiritual. Entonces vivimos en un mundo material. ¿Para qué trabaja la gente? Cuando tú le preguntas para qué trabaja, entonces te dice, para vivir mejor. ¿Y qué es vivir mejor? Tener un mejor carro, tener una mejor casa, tener una mejor vestimenta. O sea, la gente empieza a trabajar para lo material. El consumismo. Y se va perdiendo esa parte espiritual que tiene que ver con nuestro desarrollo como seres humanos. Que ahí es donde tenemos que volver. Repito, lo malo de lo bueno. Claro que sí. ¿Verdad? Entonces hay que rescatar lo bueno, que es que la familia es el núcleo donde la persona se entrena para vivir felizmente en la adultez. Por eso es tan Ese es el trabajo de la familia, ¿verdad? Que los chipilines puedan aprender a vivir, tomen herramientas, competencias, conocimiento, destreza. Pero mira que también hay un factor importante que lo nombró una de las señoras que llamaba, ¿no? El salario emocional es tan importante dentro de la familia como fuera de ella en el trabajo. El reconocimiento por el trabajo que la gente hace. La abuelita decía, pues no nos sacamos el aire, pero ni siquiera nos agradecen, ¿no? Y muchas veces, claro, entonces, aparte de que no es el rol de ella ya educó un hijo y ahora está volviendo nuevamente a jugar el mismo rol que no le compete y que luego va a causar problemas en la crianza de los niños, en muchos casos, ¿no? Exacto, es amor hacia los nietos especialmente, pero no es su rol. No es para lo que está. Ahora le toca ayudar y sin embargo no hay el reconocimiento. Y en el trabajo es lo mismo. Hay altos niveles de exigencia, pero no hay un reconocimiento más allá. O que no hablo de salario, ¿no? Hablo de equidad, por ejemplo, ¿no? En el trato, equidad en... también salarial, porque a veces sí hacemos distingos en eso, ¿no es cierto? Pero
También es importante crear estos ambientes donde la gente pueda comunicarse y poder expresarse, ¿no? Estoy, mira, saturado con esto, necesito una mano con tal cosa, ¿no? Porque la verdad es que hay jefes o líderes dentro de las organizaciones que le dicen a la persona, es que creo que no estás dando el 100%. Entonces te vuelven tan demandante el tema que llevan trabajo a la casa y empezamos con un despelote único, porque ya no es únicamente, y esto es padre y madre, ¿no? Llegan trabajo a la casa, nadie puede terminar de hacer el rol que le toca en su casa y tampoco divertirse. No te diviertes en el trabajo, no te diviertes en la casa. Y el factor más importante es amar lo que haces, que te diviertas haciéndolo, para que así no sea una carga en tu vida, que te diviertas en el rol de madre, como que de padre, como que de abuelo y también de trabajador. Entonces, esa es una de las cosas que no te va a generar agotamiento. Cuando tienes el trabajo en equipo, que es la ayuda de tu contraparte, y al mismo tiempo la capacidad de distraerte, de cambiar de ambientes y ser dueño de eso. Y qué importante, Arturo, el reconocimiento, simplemente un gracias. Eso es fundamental. Fundamental. Y ese es el llamado también. Son pequeños detalles que hacen, por supuesto, a todos nos hacen mejores personas y hacen que el desempeño diario también sea más fácil. Vamos a conocerle precisamente a una persona que pasó por este síndrome que es el que le dio y que sintió muchísimas cosas, que ahora nos trae consejos después de su enseñanza. Bueno, yo al principio, cuando tenía todos los síntomas, no tenía idea de qué era, pero luego me puse a investigar un poco en esto del internet y todo, y apareció esto del síndrome de las mamás quemadas o el síndrome de burnout. Entonces ahí un poco me puse a investigar, consulté y a partir de ahí. A ella le llamaremos Diana, y esta es parte de su historia, una en la que nos contará su experiencia al haber sido víctima del síndrome de burnout. Yo empecé con una fatiga, un cansancio físico exagerado. O sea, era una cosa de que ya no quería ni siquiera arreglar la casa. Bueno, yo trabajo, pero llego a la casa y tengo que arreglar, preparar la comida, la merienda, prepararles las loncheras, los uniformes y el trabajo de la casa en general. Pero era una cosa de que ya no quiero hacer nada. O sea, ya ahí vayan como puedan. Pero el deterioro, nos contaba Diana, no fue solo físico. El desgaste mental y la poca iniciativa también aparecieron. Y la acompañas a la escuela, a las clases, el comité de padres de familia, que las tareas extracurriculares, que los cursos adicionales, y todo tiene que ser perfecto. Y si no, la primera que se estresa es una. Las relaciones interpersonales también fueron afectadas. Las peleas constantes con las personas más íntimas eran cotidianas. Llegas a somatizar la preocupación y el estrés que tienes, lo somatizas. Por eso es que los dolores de cabeza, los dolores de estómago, incluso yo tenía dolores en las articulaciones, me sentía enferma, como cuando te da gripe. Es importante precisar que aunque hoy Diana sea quien nos cuenta su experiencia, el síndrome de burnout tiene la siguiente definición: una respuesta prolongada de estrés en el organismo ante los factores estresantes emocionales e interpersonales que se presentan en el trabajo, que incluye fatiga crónica, ineficacia y negación de lo ocurrido. Es decir, que le puede pasar a cualquier persona que tiene un trabajo que genere alto nivel de estrés, y es común tanto en hombres como en mujeres. Sí, todo tomarlo con calma y sobre todo, como me dijo alguna vez el psicólogo, tienes que priorizar tus tareas y lo que no es urgente, tranquila que el mundo no se te va a acabar. Hemos logrado hablar del síndrome y hemos visto más o menos por qué le puede dar a alguien. Ahora, ¿qué tal si hablamos de qué podemos hacer una vez que lo identifiquemos? Doctora, ¿cuáles son los primeros pasos? Ella habla súper claro de priorización. Si yo tengo una prioridad en mi vida, entonces obviamente lo demás puede esperar o puedo organizarme de otra manera. Pero cuando nosotros comenzamos, cuando yo les digo a ustedes, ¿ustedes creen que la atención es limitada o ilimitada? Mucha gente dice, no, le podemos poner atención a muchas cosas. Claro, por eso nos chocamos, por eso tenemos muchísimos problemas, porque nuestras partículas de atención en el cerebro están agotadas, están saturadas. Entonces, cuando creamos pendientes, voy a llamarte, voy a generar la reunión, voy a organizar el almuerzo, empezamos a saturar partículas de atención y un momento colapsamos.
¿no? Entonces, obviamente, el rendimiento de la gente baja porque comienza a hacer las cosas mucho más lento. ¿Qué es prioridad, por ejemplo? ¿Y qué no es prioridad? En el orden de la familia, de la vida, la prioridad soy yo primero. Correcto. Sí. O sea, porque si yo estoy bien, el resto está bien. Yo soy un generador de energía y yo soy un generador de cosas positivas o negativas. Claro. Porque toda mi energía es contagiosa. Entonces, si yo tengo prioridades claras, el estar bien significa no es un egocéntrico, no les digo háganse narcisistas de hoy en adelante, ¿no? Pero es, tengamos claridad de que mi salud está primero, mi salud mental, emocional, o sea, no aguantar malos tratos, no aguantar una presión innecesaria, no empezar a cuestionar incluso mi inteligencia porque dicen, o sea, el lenguaje corporal de la gente de desaprobación, ¿no? Claro. Frente a lo que haces. No, lo que pasa es que tú, muchas veces, es que está embarazada. ¿No? En el ambiente laboral es terrible. Ahí sí se sataniza el tema de la contribución de la mujer, por ejemplo, ¿no? Jefes que quieren al mismo tiempo acaparar todo, hacerlo todo ellos. Y traen gente muy junior que a veces hacen la selección así, ¿no? Porque le conozco. Pero muchas veces estas personas no dan la talla porque no tienen el perfil adecuado o son el hombre azul en el puesto naranja, ¿no? Entonces hay una sobrecarga de trabajo hacia el líder de la organización. Y ya no es solamente con la gente. Un momento se agota, se satura y comienza a maltratar. Claro. Porque empezamos a aventar cosas, a decir esto no está bien y empezamos a generar un estrés también en las personas. Y lo mismo pasa en casa. Lo mismo. Empiezan a volar los platos, empiezan a volar las ropas, empiezan... Exacto. Por ejemplo, doctor, antes de darle paso a nuestra siguiente llamada, el momento de que está acumulada la ropa y una pila de ropa, la prioridad, yo entiendo, podrá ser los uniformes, ¿no? De ahí que se pongan cualquier cosa. Pero fíjate que hay una cosa clave. Tú dijiste, como buena dama, dijo una palabra clave. Dijiste salario emocional. Ahora, ¿a quién le toca el salario emocional? Al hombre. El hombre es el que le tiene que pagar a la mujer, ¿verdad? Con el afecto, con el amor, con el cuidado, con la seguridad, con brindarle eso que ella está necesitando para poder tener la energía para seguir. Entonces, yo quisiera que me por eso aclares una voy cosa. a lo del equipo, ¿no? Cuando tú hablabas de entrenar al hombre, que me parece importante, ¿no? Pero es que cuidado se vaya a confundir que esa es una labor también de la mujer, porque aparte de crear los hijos, claro, ahora tengo que educar al hombre, ¿no? Claro. Entonces, no, por eso yo decía, pero vale la es pena la enseñarnos a aclaración. educar. Exacto. Sí, la observación está muy buena. Exacto, es un entrenamiento que asumo, ¿no? Asumo porque es del juego que me toca, ¿no? Claro, entonces, claro. Y es algo que y que podemos asumir como equipo. Es decir, el hombre necesita entrenarse. Para entrenarse, bueno, hay montones de libros. Hay montones de talleres. En internet hay información por montón. Compartirla, ¿no? Con su equipo. Tener un coach de vida, por ejemplo. Y es que no está mal todo pedir. eso son formas en que nos vamos No está mal entrenando pedir en la ayuda vida. y decir, yo no sé hacer esto, enséñenme o muéstrenme o márquenme el camino. Vamos a preguntarle a María Carpio en este momento cuál es su experiencia. Nos llama desde Zamora. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Primeramente quiero felicitarlas por este excelentísimo programa. Muchas gracias. Yo quiero comentar mi experiencia. No sé si a alguien le puede ayudar en alguna forma. Bueno, mi esposo tiene un trabajo normal, donde no es un salario excelente, pero sin embargo yo decidí quedarme en la casa por unos años porque yo mantengo de que críe bien sus hijos en la niñez y después en la vejez. Entonces tenemos que darle, creo, bases emocionales, lo que ahora se habla tanto de la inteligencia emocional. Entonces, en muchas ocasiones es verdad que las personas manifiestan que el salario no alcanza, pero también tenemos que pensar a veces en que no podemos ser madres agotadas si trabajamos por un salario mínimo y tenemos que salir y dejar nuestra casa, y muchas veces lo dejan con la persona encargada del hogar, pero nunca es lo mismo la crianza de una madre junto a cualquier otra persona. Las abuelitas, por ejemplo, son una excelente compañía, pero sin embargo la madre es la madre. Entonces yo solo quisiera decirles de que
todo lo que están opinando me parece excelente, pero a mí me ha resultado muy bien el no ser una madre agotada, más sí un poco estresada, debido a que me quedaba en la casa, trabajaba medio tiempo cuando podía, pero ahora solo quiero compartirles que estoy disfrutando de esa crianza, de esta inteligencia emocional en mis hijos, que tal vez en mí influyó un poquito, pero pienso que el estrés es parte de lo que uno no es feliz. Y si uno es feliz, todo se hace con tranquilidad, con organización, y de estos síndromes nos olvidaríamos. Gracias a todos ustedes y espero no haber herido susceptibilidades. Gracias. María, para nada, muchísimas gracias por su reflexión y por contarnos también su historia. Es importante, cada persona también le da cierto valor a cada cosa. Esto es bien individual también, ¿no? Cada familia tendrá sus valores y tendrá sus prioridades. Hablamos de esas prioridades, cómo identificarles a lo urgente de lo necesario, cómo darnos cuenta de poder valorar eso para no caer en este síndrome. Fíjate, por ejemplo, países como Suecia, Finlandia, Noruega, ahora Nueva Zelanda, que ha entrado en el club de los países con buen desarrollo, es obligatorio que la madre permanezca 2 años en su casa con el bebé. 2 años. Pero le dan Durante también 2 las años. garantías y las facilidades para que se pueda cumplir eso, ¿no? Claro, sigues recibiendo tu salario Y puedes tienes todo un reinsertarte, servicio público que está presto para eso, para apoyar eso. Es ideal. Es una sociedad. Y este dato, imagínate, para el varón es voluntario. Si el varón decide que entre ellos dos van a criar esos 2 primeros años que son tan importantes, que son claves, porque son los 2 años en los cuales se fijan las emociones básicas. Claro. Imagínate, la actitud que vamos a tener en la vida depende mucho de esos 2 primeros años. Entonces, esos 2 primeros años ellos han entendido que son claves. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Estiman y calculan. Si tienen una mujer joven en edad reproductiva, ellos tienen que saber que tienen que tener fondos suficientes para cubrir el trabajo de esa señora durante esos 2 años. Ahora, lo ideal es que esté papá y mamá, pero por lo menos que esté uno. O sea, eso es sustancial. Y tomando la opinión de María, también la decisión de quedarse en casa implica otro tipo de requerimientos. Y para eso también vamos a ver en el siguiente bloque cuál sería la alternativa para que esas mamás, porque el trabajo de la casa es durísimo, es durísimo. Y también la mamá necesita, la que decide quedarse en casa, momentos de desestrés, momentos de fuga, momentos de escape. Vamos a ver en el último bloque cuáles son las recomendaciones de nuestros expertos, porque la música nos indica que tenemos que hacer una pausa y regresaremos con el segmento que usted y a mí nos gusta, el ¿se dice qué? Por supuesto que sí, venimos ya. Son exactamente las 12:51, momento para empezar este segmento que también es esperado por todos porque sí nos termina de despejar algunas dudas. Se dice que, vamos, doctor, me ayuda con el primer se dice que de la tarde, en este caso. Se dice que desgastarse significa ser débil. Ok, para nada. No. Para nada. No es así. Indudablemente. Porque ser débil puede ser la resultante de una presión muy grande, aunque yo sea muy fuerte. A cualquiera le puede pasar. No hay que sentir vergüenza un rato por desgastarse. Cualquiera puede ser víctima de esto si no está atento, sobre todo en la vida que llevamos hoy en día. Es muy fácil caer en la trampa. Claro. Vamos con el segundo, se dice que de la tarde. Se dice que afrontar el burnout requiere grandes cambios. Una vez que le han diagnosticado, ya hay que cambiar muchísimas cosas. Tal vez no muchísimas, tal vez las esenciales, como las rutinas de trabajo, ¿no es cierto? Y las rutinas que tengo también para ocuparme de mí y de los míos. Esta priorización de la que les decía, me ocupo de estar bien, me ocupo del bienestar de mi familia, de crear un equipo, cohesión, de divertirnos juntos y de llevar esa diversión también a mi trabajo de forma sana, de forma organizada,
¿no es cierto? Entonces, esos son los cambios en la alimentación. Relajarse más también, creo yo, ¿no? Estas pausas activas, relajémonos. incorporarlas dentro de las organizaciones es muy sano. Levantarse temprano, salir con el perro, hacer actividades conjuntas, salir la familia, pasearlo, etcétera. Son cosas que son muy importantes. Entonces, son pequeños cambios. ¿Momentos de soledad son importantes? Es buenísimo. Es decir, estos momentos, porque a veces uno se agobia también porque nunca está solo. Y esta sociedad le tiene miedo a la soledad, cuando yo creo que es imprescindible un momento de soledad. Y cuando estás con la familia, con el trabajo, no hay un momento de soledad. Esta hora de soledad puede ser indispensable. Sobre todo para el varón. ¿Ah? Sobre todo para el varón. Puede ser, No, sí. como para la El varón mujer entiende también. mejor la Hombres y soledad. mujeres, claro. ¿Por qué? Hombres y mujeres. La Porque soledad de las todo mujeres esto- con mujeres. ¿Ya? No. Y el de hombres es solo absolutamente íngrimo. Íngrimo. Ah, Yo mira, creo que bueno, sí, aquí hay con la réplicas. soledad es pero- para uno y para otro. Puede ser, ¿no? Y Vamos a ver. replegarse a hacer cosas que tú quieres, como leer un buen libro, salir a disfrutar de la naturaleza. Pero también dormir, porque también muchas las mamás Descansar. agotadas no descansan lo necesario. Exacto, Dormir eso es importantísimo. clave para el ser humano. Descansar, Es clave. descansar, no importa cuántas horas duermas, pero que descanses. Reparador. Porque a veces te acuestas y tienes prendido el televisor. O estás pensando. No, exacto. Entonces es importante eso, ¿no? Vamos con nuestro último, ¿se dice qué? Creo es el tercero. Tres. Este es el tercero, sí. Para superar el síndrome del quemado, lo único que necesitamos son vacaciones. No, no Eso es lo puede ser, único. ¿verdad? No es lo único. No es lo único. Es más, hay un truco de vacaciones. A ver. Si yo, por ejemplo, me recuesto un ratico y me pongo a pensar la última vez que estuve mirando el Cotopaxi, que llegué al borde del Cotopaxi, yo estoy de vacaciones en ese momento. Porque esa es la magia de la imaginación, esa es la magia del cerebro humano. Y eso, que hoy en día está muy de moda y se llama mindfulness, búsquenlo para que vean que es interesante. Una especie de meditación. Es ¿no? uno de los tratamientos básicos para salir del burnout. Ah, Bueno, mire. pero ahora que está bueno también irse físicamente a algún lado, ¿no? Si puede, Y si puedes irte mejor, físicamente, por bien. supuesto. Pero si no te puedes ir, vete mentalmente. Vamos con nuestro último, se dice que de la tarde. Y nos dice, este síndrome es producto de problemas en el hogar. Tiene puede ser connotaciones que interpretado? nacen en el hogar o nacen en el trabajo, porque son dos ambientes donde pasamos la mayor parte del tiempo, pero afectan a los dos. Si tú tienes problemas generados en el trabajo, van a afectar. Si llevas trabajo a casa, vas a afectar esta dinámica con la familia. Si es que tú tienes tienes problemas familiares, mala relación con tu pareja, producto precisamente de este síndrome, donde hay agotamiento, donde hay debilidad, donde no quieres verlo, donde a veces te irritas, por cosas muy pequeñas reaccionas de forma muy, muy severa, incluso con los niños, ese comportamiento lo vas a reflejar mañana en el trabajo también. Claro Porque que no sí. podemos ser candil en un sitio, ¿no? Y oscuridad en otro. No puede, así es. Es casi la congruencia con la que operamos los seres humanos. Bueno, nos quedan aproximadamente 3 minutitos de programa. Yo creo que ya podemos dar unas conclusiones finales sobre todo estos momentos de escape que necesitan las mamás y los papás también, haciendo eco de las sugerencias de las llamadas telefónicas que hemos tenido. Estos escapes que también nos van a hacer que nos despejemos para seguir adelante. Yo no lo llamaría escape. Yo lo llamaría encuentro con las necesidades psicológicas, emocionales de cada quien. Porque escape, hay el chiste ese clásico de me fui de vacaciones, voy de vacaciones. ¿De dónde vienes? De vacaciones. Llega uno más Porque cansado. llega uno Es más verdad. cansado de lo que realmente fue. Pasa. Sino aprender a encontrar eso que cada uno tiene, un dispositivo, para cambiar la emocionalidad, cambiar el estado de ánimo hacia un estado de ánimo recuperador. Meditación, relajación, un sueño adecuado, el hacer ejercicio. Hay montones de actividades. Salir con Leerse los un libro amigos, que con te las relaja. amigas también, ¿no? Está Salir bien. con los amigos, con las amigas. Sobre todo, siempre he insistido, ¿verdad? Y aprovecho de recordarlo, las mujeres necesitan un club de mujeres. Está bien que todos Es los uno hombres de los escuchen elementos eso. más importantes. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias al doctor Luis Arocha Mariño, neurotecnólogo. Sus conclusiones, doctora, por favor, para terminar. Bueno, yo pienso que los entornos tienen que ser favorables. Muchas veces las personas no se votan de las organizaciones, se votan de los jefes y esta forma de liderar, ¿no? Los matrimonios se rompen o se fraccionan por la intervención inadecuada de alguno de ellos.
Si le damos la responsabilidad a la abuelita y luego quiere intervenir en la crianza de los niños y no estamos de acuerdo, hay rupturas por esto. Entonces, importantísimo que cada uno haga su rol, ¿no es cierto? Interesantísimo eso que dice. Eso es, sí, adueñarse del rol, no ceder responsabilidades a otras personas, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, no olvidarnos que somos seres integrales, que necesitamos de relación, de interacción. El síndrome de burnout se da en la gente que precisamente trabaja con otros, con la interacción de gente, y empezamos a agotarnos. ¿Qué tal un médico, un enfermero que pierda la sensibilidad frente al dolor de sus pacientes, ¿no? Y le digo, pues aguántese, le duele, aguántese, ¿no? O sea, eso no puede ser. Tenemos que ponernos también en los zapatos de los demás. No solo es entender la situación de las personas, es comprenderles. Es un poquito más allá. Déjame ver cómo tú te sientes, cómo tú ves el mundo. Eso de madre a los niños es fantástico, porque el niño no tiene toda esa información. Entonces, sensibilizarse y poder entender por qué las travesuras también. ¿No? A veces está llamando la atención de la mamá. Sí. ¿No? La madre está ahí, pero está viendo la novela. Todo el contexto. Entonces, es un poco eso, ¿no? Muchísimas gracias. Y vaciarnos también hacia las necesidades de los demás. Muchísimas gracias a Ivonne Jacome, a los dos por sus valiosas recomendaciones, a pedir ayuda, a dejarse ayudar y a pensar que uno no es perfecto. Y a tener un club de hombres también, ¿o no? ¿O cómo es eso? También. No, y mis panas. Los panas son importantes. Los amigotes. Los panes son, los amigotes son importantes, pero cumplen otra función. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros del otro lado de la pantalla. Sabemos que nos acompañan y les agradecemos muchísimo por todas sus llamadas siempre. Sí, y yo creo que cuando tenemos más llamadas también es cuando hablamos de las mascotas, porque también forman parte de la familia. Así que estaremos hablando de esos, de los animalitos de la casa, porque implica responsabilidades también. ¿Cómo cuidarles? ¿Qué es lo que hay que hacer? Por supuesto, todo eso con expertos, como siempre, aquí al mediodía. Un abrazo para todos y no se agote. Viva la vida con felicidad. Chao, hasta mañana.